Continuamos aquí a las 4:29 minutos aquí en rumbo de la tarde y en todo el país. Tal como habíamos dicho, contamos con la presencia de Ramfi Domínguez Trujillo, que, bueno, todo el mundo se queda con Ramfi Trujillo, pero es Domínguez Trujillo, que es el candidato presidencial del Partido Nacional Voluntad Ciudadana, tal como me corregía Andrés ahorita. Partido Nacional Voluntad Ciudadana, ya no el Partido Nacional de Veteranos Civiles, que era antes. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Domingo, don Fafa. Andrés, encantado de estar aquí con usted y muchas gracias por la oportunidad de venir aquí a compartir con realmente con tres eminencias de la radio, como digo yo, porque ustedes son unos politólogos realmente que hay que quitarse el sombrero, los análisis de ustedes. Y yo lo disfruto las tardes que tengo tiempo de escucharlo. Entonces, feliz de estar aquí con ustedes. Gracias. Ya Ramfi tiene una plataforma política. Eso implica que tiene perfil la candidatura, perfil formal. Ya no hay ningún otro obstáculo para la presentación de la candidatura. Para nosotros estamos confiados en que ahora de aquí con miras al mayo del 2020 estamos agotando todo el proceso de la inscripción de las candidaturas por todo el territorio nacional, que tenemos mucho, y estamos haciendo un llamado a todas aquellas personas que sientan la vocación de realmente adherirse a esta nueva generación política que está haciendo grandes esfuerzos para transformar la política y el sistema de gobernación o de administración pública aquí en la República Dominicana, porque hace falta, como dijo don Fafa hace un rato, una verdadera democracia aquí en la República Dominicana, y entendemos que eso es lo que nos queda a nosotros. Bueno, yo voy a hacer dos preguntas. Ustedes tienen una relación. Uno, el PNVC tiene otros candidatos, porque viene la segunda. Escuché al presidente en funciones, Ernesto Selman, señalar que lo suyo era solo una propuesta de candidatura y que se iba a ver. O sea que no está segura la candidatura dentro del PNVC, o puede haber otro candidato, porque se puede inferir de lo dicho. Bueno, mire, realmente la candidatura o la precandidatura mía fue aprobada por la mayoría absoluta del Comité Ejecutivo del Partido Nacional Voluntad Ciudadana, pero siempre nosotros estamos en un proceso democrático. Si se quiere presentar otro candidato, absolutamente tienen el derecho de hacerlo, y nosotros estamos ahora mismo en ese proceso. Sin embargo, vuelvo y repito, nosotros recibimos el apoyo de la mayoría absoluta de ese organismo, porque, eso es lo que dice mucha gente, esto ha sido un asunto totalmente transparente y democrático. Pero vuelvo y le digo, la asamblea del partido va a ser en un par de semanas. ¿A qué atribuye usted las declaraciones de Ernesto Selman, que además en este momento algo así como presidente en funciones? No sé. Sí, él asumió la presidencia en funciones del partido luego del último proceso de la asamblea, y cada cual tiene su derecho de expresarse, pero nosotros hemos avalado todo lo que hemos hecho con el sustento de apoyo por medio de documentaciones y ese tipo de cosas, firmado por la mayoría absoluta del partido, pero cada cual, yo respeto el derecho que tiene cada cual de expresarse, de modo que no me voy a oponer a eso. ¿Tú no tienes ya obstáculos formales para presentarte como candidato? Para nada, para nada. Entonces, tu problema fundamental aquí es que por la asociación de tu nombre con un pasado de repugnable del país, yo no transfiero a la descendencia la responsabilidad de sus progenitores, porque cada quien es responsable de su época. Yo conocí a tu madre y a tu padre, y tú eras piropo amoroso en esa época. Entonces, tú no puedes ser el cargador del fardo que tú heredas, pero tú no puedes despreciar el hecho de que en la cultura dominicana hay una visión. Nosotros estamos diciendo que parte de los problemas de hoy tiene que ser, son consecuencias de que aquí no se hizo una evaluación a la raíz de la muerte de Trujillo, de los modelos del jefe que se quedaban inventados como referencia y como guía. Que esa idea del Estado es un factor para aprovecharlo, que el que gobierna y no lo aprovecha es un pendejo, que generalizó la idea de que el mejor negocio es la política, que la política tiene que estar al servicio del mercado.
Todas esas cosas fueron fortalecidas durante la era de Trujillo. Entonces, cuando aparece tu nombre, aparecen para dos cosas. Para los que enfrentaron al jefe o para los que sin conocerlo han dicho, quiero que se falte un Trujillo y ya llegó Ramón. ¿Cómo te sientes con esa situación? Mira, lo primero, don Fafa, es que yo siempre he dicho, justamente en consonancia con lo que usted acaba de decir, hay que desmontar el modelo de institucionalidad gubernamental que nosotros heredamos del 1930. Eso hay que cambiarlo. Ese modelo le sirvió a la dictadura y yo siempre lo he dicho. Y soy el único candidato incluso que está diciendo hay que transformar el sistema. No podemos seguirnos valiendo de un sistema ya arcaico. Nosotros tenemos que descentralizar el gobierno, poner el poder en manos del pueblo, realmente. Ese poder omnímodo que le damos a la primera magistratura, al presidente, al ejecutivo, no debe ser, porque eso es propio de la dictadura de Trujillo. Yo siempre lo he dicho, y ese es fundamento de nuestro programa de gobierno. Entonces, yo lo que vengo es aquí con un modelo enteramente diferente. ¿Por qué? Porque yo me formé educacional, intelectual y políticamente en los Estados Unidos, la cuna de la democracia. Entonces yo desde afuera veía y decía, pero ¿por qué nosotros no hacemos las cosas así? Cosas que para mí son axiomáticas, aquí se hacen completamente diferentes. Entonces, absolutamente yo estoy de acuerdo, pero mi discurso, mi forma de enarbolar los principios de nuestro proyecto político, de nuestro programa de gobierno, son completamente distanciados de la dictadura de Trujillo. Y yo siempre he sido objetivo, he resaltado las luces y también he reconocido los vicios de la dictadura. Entonces, la gente han visto en mí una coherencia tal que es incuestionable, que yo no soy Trujillo. Yo soy Domínguez, y siempre he dicho, yo soy Domínguez Trujillo modelo 2019 mejorado, democrático, tolerante. Señores, a ningún candidato lo han sometido al escrutinio que a mí me han sometido. Y yo lo he respetado y se lo he respetado a todo y lo seguiré haciendo, porque yo entiendo que cada cual tiene el derecho de hacerlo y nuestra Constitución, por medio del artículo 49, enarbola ese principio fundamental, la libertad de expresión. Pero asimismo también tienen que respetar el derecho de nosotros. Y yo soy sensible al dolor de quienes padecieron el régimen y siempre lo he sido. Y esa coherencia, esa forma de yo manejar lo que yo entiendo tengo que manejar, porque yo no le puedo hacer caso a las cosas. Yo no estoy en historia, yo estoy en política de nuestra actualidad, porque yo digo que yo soy parte de la nueva generación política de la República Dominicana. Yo soy el presente y el futuro del país, ni el pasado ni el muy pasado histórico de la República Dominicana, y la gente ha captado ese mensaje y ven la sinceridad de mi discurso. Pueden ver desde el primer día hasta el día de hoy lo que yo he dicho, y yo no he variado un solo punto, porque yo soy coherente. Yo no soy un político tradicional que viene con un discurso para venderle a la gente, yo hablo con el corazón. Sí, pero con el corazón, la política tiene que imperar la racionalidad. Si tú te pides a la gente, haznos un resumen de lo que tú crees que debe ser el plan tuyo de gobierno. Disculpe, don Fafa, perdón. La gente aquí cree que el problema de la política es la competencia de las personas. Ah, sí, sí. Y yo he dicho ya que el líder no es el candidato. El líder es el compromiso, lo que tú portas. Correcto. Este no es el pueblo ignorante de hace 7 años. Absolutamente. Aquí la gente piensa ahora y tiene un acceso a la información de saber lo que pasa en el mundo y lo que se opina sobre lo que pasa. Totalmente de acuerdo. Entonces, eso va a cambiar el hecho. No es un problema de la competencia de la persona y de los compromisos. De acuerdo. ¿Cuál sería el núcleo básico tuyo para una gestión que tú encabeces de gobierno? Mira, lo primero es democracia. Nosotros tenemos que fundamentalmente transformar la forma de hacer el ejercicio o de realizar el ejercicio de gobierno aquí. Tenemos que descentralizar el gobierno, y yo siempre he dicho, nosotros tenemos que asegurar la separación de los poderes del Estado. No es posible que en un marco democrático el presidente de la Cámara de Cuentas sea designado por el Poder Ejecutivo con la anuencia de un Congreso que se compra con un maletín en el cuarto, para que estemos claros. Aquí ese tiene que ser un cargo sometido al escrutinio público, donde el pueblo puede elegir quién es que va realmente a ser el veedor en contra de la corrupción. Ese es uno de los pasos. Nosotros tenemos que, yo entiendo, transformar el sistema en un sistema federalista, donde ya no todos los fondos se manejen por el gobierno, sino que cada provincia pueda manejar sus propios recursos y sean las provincias que aporten al gobierno central.
porque en esa misma medida vamos a reducir los niveles de corrupción que hoy consumen una cuarta parte de nuestro presupuesto, es decir, un 5 o 6% del Producto Interno Bruto, conforme a lo que dice Transparency International. Hay que haber un reajuste salarial a todos los niveles. No es posible que con una canasta básica de 32,000 pesos, un policía esté ganando 8,000, un profesor 15, 16,000 pesos, con un aumento que no acaba de llegar, con médicos ganando una miseria también. Hay que imponer el orden y el cumplimiento de las leyes con un sistema de justicia donde los jueces sean elegidos por los moradores de las provincias, porque no podemos ir permitiendo que los jueces sean comprados, que la justicia completa está a la merced de quien más dinero tenga. Eso es imposible. Nosotros tenemos que cerrar la frontera, imponer una política migratoria donde las leyes se cumplan, donde aquí simple y sencillamente no sean sugerencias a la ciudadanía, sino que las leyes sean realmente fundamento de la cotidianidad de la República Dominicana. Nosotros tenemos que poner un cese, un paro al endeudamiento que hoy nos ha dejado un compromiso de 23.5% de nuestro presupuesto fiscal. ¿Cómo? Refinanciando la deuda pública con una moratoria de 5 o 6 años para tomar esos recursos e invertirlo en el campo, en la agricultura. Hoy estamos utilizando 16% de las tierras hábiles para cosechar. Tenemos que llevar eso al 100%. ¿Cómo? Utilizando esos recursos, pero para eso hay que erradicar la corrupción. Y para erradicar la corrupción hay que tener una disposición firme de decir no más. Nosotros no podemos seguir con esa tolerancia a este ejercicio de malversar fondos del Estado sin ningún tipo de consecuencia. Hay que demostrarle a la gente que el liderazgo se gana sustentando su política sobre la base del pueblo y cumpliendo con el pueblo y con políticas que vayan en aras de resolver el problema para todos los dominicanos. Que el ejercicio de la política es para servir al pueblo y no servirse de ella. Nosotros tenemos un programa de gobierno en economía, en educación, vamos a incrementar la inversión de 4 a un 8% porque el país está en unas condiciones que da vergüenza. Nosotros no invertimos en cultura, no invertimos en deporte. Nosotros no, el cuerpo docente tenemos 20% que no tiene título pedagógico. Nosotros, si queremos asegurar el futuro del país, tenemos que crear los estamentos para que eso sea posible. A propósito de corrupción, durante los 30 años del gobierno de Trujillo, pudimos ver la concentración de la corrupción en el presidente de la República. En alguna medida, la concentración de la corrupción en el presidente de la República, probablemente por eso la gente no tiene una idea clara del nivel de corrupción de ese ejercicio gubernamental de 30 años, porque estuvo muy concentrada en el presidente de la República. Y probablemente lo que tenemos a posteriori, durante los últimos 58 años, no es más que una réplica fragmentada de la concentración de la corrupción como una actividad institucional. ¿Impugna Ramfi Trujillo esa corrupción de esos 30 años? ¿La condena? Es que yo condeno todo lo mal hecho de todos los gobiernos, pero claro, óigame, es que nosotros no podemos decir, nosotros vamos a señalar la corrupción. Señores, aquí ha existido corrupción desde el comienzo, desde la fundación del país en el 1844, desde que nosotros logramos forjar nuestra independencia, y absolutamente, y siempre he sido claro en decir que nosotros tenemos que corregir los vestigios de la dictadura que están vivitos y coleando en el ejercicio de la administración pública de hoy. ¿Cómo no? Ahora, lo que nosotros no podemos vivir enquistados en el pasado, porque vuelvo y digo, señores, yo no viví ese pasado. Yo nunca he apoyado, y reto a cualquiera que busque en qué momento yo he apoyado los vicios, lo mal hecho, los crímenes, lo que le quiera llamar de la dictadura. En ningún momento lo he hecho. Pero nosotros no podemos vivir en eso, señores. Nosotros tenemos un país que se está callando de pedazos. ¿Perdón? ¿Se avergüenza Ramfi Trujillo de ese gobierno de su abuelo? ¿Cómo me voy a avergonzar si yo no lo viví? Lo que a mí me avergüenza es lo que estamos viviendo hoy.
Porque eso lo estoy viviendo en carne propia cuando yo viajo al campo y veo que la gente se está muriendo del hambre, de la insalubridad, y que aquí los funcionarios públicos no tienen ningún tipo de reparo en robarle sin merced al pueblo hambriento. Claro, eso sí, porque eso yo lo viví. Ahora, una cosa es, porque eso es un sentimiento activo. ¿Cómo uno va a repudiar algo que no ha vivido, algo que no está latente en la sociedad? Yo lo que estoy viviendo, lo que estoy viendo aquí es lo que me da pena, lo que me da grima. Y ese es el problema que nosotros tenemos que resolver en el hoy. Pero, el pasado, en algún momento, como dijo Herodes, nosotros veremos que el tiempo levanta el polvo de la historia para colocarlo en su justo lugar. pero Eso es historia. la historia continuará también en el tiempo y en el espacio. Incluso es una consecuencia, el presente es una consecuencia dialéctica del pasado. Totalmente. Por ejemplo, el trujillismo dejó el país con una escolaridad de un segundo grado de primaria. El 67% de la población no sobrepasaba el segundo grado de primaria. Un nivel de concentración, por ejemplo, de la cartera de empleo que significaba el 87% de la fuerza productiva del país. Aquí apenas algunos nichos productivos existían, como por ejemplo el Central Romana o la tradición de los Piccini, alguna referencia al comercio normal de los Barletta. La concentración era absolutamente total. Pero además a eso hay que sumarle la atmósfera de miedo, de terror, lo que significaba en términos prácticos vivir en la era de Trujillo. Yo ahorita hablaba de la polarización entre la vida y la palabra, por ejemplo, refiriéndome a la cerrazón que ordenó, se puede decir así, el Procurador General de la República del programa de Marino Zapete. ¿Por qué? Porque yo viví también los últimos años de la era de Trujillo y uno no tenía ninguna explicación de las cosas que ocurrían en los términos en que un niño indaga la realidad, la cuestiona, le pregunta cosas, porque la vida y la palabra eran cosas distintas. Eso no se puede negociar ni en el tiempo ni en el espacio. Pero lo que queda como herencia del trujillismo es parte de la historia de ilegitimización que hemos tenido nosotros aquí, dado el hecho de que el autoritarismo se ha naturalizado en la República Dominicana. Y si tú vas de Santana, Báez, pasa a Lilis, podríamos pasar por muchos otros intentos de expresión autoritaria del poder, y luego llega Trujillo, te das cuenta que el papel de Trujillo en los términos de lo que son los males que estamos viviendo ahora es fundamental, porque los 31 años del trujillismo legitimaron el despotismo, legitimaron la corrupción, legitimaron la persecución, legitimaron el crimen, y de todo eso es que no se te ha visto a ti, digamos, compadecerte, o decir que aunque tu nombre lo invoque, tú rechazas todas esas realidades derivadas de una época nefasta para la historia, y que lo que estamos viviendo no está desconectado del trujillismo. Aquí la herencia del trujillismo se reprodujo comenzando por el artífice fundamental del trujillismo que fue Balaguer. ¿Por qué Balaguer es Balaguer? ¿Por qué es Balaguer? Porque Balaguer administró todas las transiciones del proceso político que se dio en el estado, digamos, supernumerario más extraordinario del continente americano. Hay un libro del doctor Alperin Dongui sobre el estudio de las dictaduras. Y cuando él llega a Trujillo, le saca su comida aparte porque Trujillo no puede ser analizado con el barómetro de los otros dictadores. Lo de Trujillo fue un nivel de concentración de las posibilidades del desarrollo capitalista en este país que sustituyó a los capitalistas de manera natural. Todo lo que está ocurriendo ahora tiene que ver, ciertamente, con la gestión de Estado de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Ese pensamiento autoritario, esos presidentes que creen que el Estado les pertenece, que es de su propiedad, estos políticos que tienen la concepción patrimonial del Estado, todo eso es herencia agudizada por los 31 años del trujillismo. Mucha gente le hubiera gustado verte, digamos, el Papa ha pedido perdón por muchos de los errores de la Iglesia. Creo que a mucha gente le hubiera gustado verte pedirle perdón al país
por lo que tú no tienes la culpa, pero que tu apellido invoca? Bueno, lo que pasa es que yo no soy un demagogo. Eso me saldría muy fácil. Una cosa es lo que uno dice con palabras y aquí nosotros nos hemos acostumbrado a que los políticos dicen lo que sea conveniente para ellos. Los políticos dicen lo que quieran para venderle un sueño a cualquiera. Para mí eso es muy fácil. Pero realmente eso es demagogia. Eso es simplemente para ganar un sector de la sociedad. Yo con mis acciones he actuado con total y absolutamente contrario a lo que fue el régimen de Trujillo. Yo estoy en el ejercicio de la política diseminando realmente las informaciones que el pueblo tiene que saber. El empoderamiento de la ciudadanía es un fundamento de este proyecto. El conocer la Constitución al dedillo, que ese fue el primer discurso con el que yo llegué aquí. Señores, aprendan su Constitución. Ustedes saben que la Constitución les garantiza un techo digno, libertad de expresión, que dicen que el ser humano tiene derecho a integridad física y un sinnúmero de cosas. Ese es el discurso mío. Entonces, una cosa es lo que uno dice por política, para caerle bien a la gente, para caer simpático, y eso no soy yo. Pero eso es lo que está planteando Andrés. O sea, que incorpore a ese discurso. Perdón, porque el discurso, a final de cuentas... No, pero que yo no soy... No, pero ahí estoy yo en contravención con esa idea. ¿Por qué? Porque yo no uso discurso. Sí, yo hablo con el corazón, entonces yo no voy a complacer a un sector de la sociedad haciendo algo que es una herramienta política. Yo diría que más vale no las palabras, sino las acciones. Pero es lo mismo que se hace con la corrupción, se condena con un discurso. Porque el discurso, bueno, eso es viejo, es bíblico. La boca habla de la abundancia del alma. Entonces, el discurso es construir cultura, es construir conciencia. Impugnar lo malo, impugnar la corrupción, no es dejar de ser corrupto. Porque Andrés no es un corrupto, pero él impugna la corrupción con el discurso. Fafa no es un corrupto, él impugna la corrupción con el discurso. Entonces, podemos impugnar el accionar malo desde el Estado. Pero es que impugnar es una cosa, Domingo. Yo no soy un corrupto. Ahora, yo impugno la conducta del PLD. Yo soy miembro del Comité Central del PLD. Yo impugno la conducta mala del PLD. Y yo creo, yo como PLDista, lo he dicho 1000 veces, yo le pido perdón al país por lo que están haciendo mal los PLDistas, porque yo contribuí a construir. Ahora sí, ahora sí. Contribuí a construir el PLD. Contribuí a construir el PLD. Estoy vinculado al PLD. Yo tengo un vínculo. Ahora, yo también soy responsable. Tengo un vínculo de sangre con Zuleika Rodríguez y con Domingo Páez. Un vínculo de sangre. Si ellos actuaron mal, yo debo decirle a la sociedad, ellos actuaron mal como un acto de suprema honestidad. Ellos actuaron mal y yo me arrepiento de ese accionar de ellos como un acto de suprema honestidad. Porque lo demás es, en mi opinión, esconder mi sentimiento, esconderlo o esconder que no, me parece que no es un acto de honestidad, esconder mi criterio. No. Es el latrocinio de 30 años de muerte, de corrupción. Yo lo impugno, aunque lo haga mi abuelo, y lo condeno. Esa es la expresión más alta de honestidad. No, pero eso no es lo que está diciendo Andrés, porque yo he censurado los vicios de la dictadura de Trujillo. Me he cansado de hacerlo, Domingo. Eso es una cosa. Otra cosa es pedir perdón por algo que yo no tuve nada que ver en eso. Si yo hubiese sido parte del PLD, anduviera la ciudad en rodillas. ¿Usted reniega en rodillas? ¿Reniega de su vínculo familiar? Señores, es que yo no... ¿Quién escogió mi familia? Fui yo que nací, dije yo... Señores, Papá Dios me impuso a mí mi familia. Y Trujillo no solo uno, es una familia súper vasta, igual que los Domínguez, igual que Santiago Rodríguez, tío Chago, uno de los grandes libertadores, tío de mi papá también. Entonces, nosotros tenemos una familia amplísima. Entonces, me voy yo a poner... Y ¿sabe cuántas cosas mal hechas hay en mi familia también? Claro, entonces, yo no puedo pasarme, imagínense, pasándome la vida pidiendo perdón por lo mal hecho de nuestro pasado. No, censurarlo y decir, mira, señores, es el pasado. Ahora yo estoy aquí y tengo una gran oportunidad de reivindicar el accionar en la República Dominicana y decir, yo me siento enteramente dominicano, orgulloso de mi país y vengo a luchar. Usted sabe que una de las razones por las que usted genera cierto nivel de atención y adhesión es por el apellido.
porque la gente está frustrada con el desorden, que es la otra cara del orden. El desorden es la otra cara del orden. Y entonces, sin conocer lo que ocurrió con Juan de Trujillo, solamente se abrazan a ese tema, al orden y la seguridad que genera el régimen. Y se refugia eso. ¿Usted tiene temor de perder eso si condena aquello? Para nada, Para absolutamente bueno. nada, porque yo lo he condenado siempre, Domingo. Y vuelvo y te digo, es que no podemos hablar, estamos hablando de una situación, una vámonos crisis a las en el primarias, país. las Exacto, primarias. perfecto, ahora sí me gustó. Vámonos a las primarias brevemente. Brevemente. Hay primarias que se están desarrollando y van a desembocar el domingo en algo que, bueno, uno no prevé, no sabemos qué va a ocurrir. ¿Qué juicio te merece a ti unas primarias que además le cuestan al país 2.416 millones de pesos? Una paja de coco. Mire, yo me reí, pero me reí de pena cuando yo vi las cifras de lo que supuestamente habían gastado los candidatos en la campaña. Estamos hablando de que, por un lado, 250 millones de pesos, por otro lado, 267 millones de pesos. En el PLD, claro, en el otro, en el PRM, estaban hablando de una cifra un poco más módica, 2 millones, 3 millones, una cosa así. Y yo decía, señores, yo sé lo que cuesta la política. Yo sé lo que cuesta la política. Coger un candidato de cero y llevarlo donde está Gonzalo Castillo ahora, compitiendo con una persona que tiene 3 periodos en el poder, eso no se hace con 250 millones de pesos. Yo estuve en Nueva York descargando una aplicación cuando me invitaron al desfile de New Jersey y descargué una aplicación y me salió Gonzalo en Nueva York. Estamos hablando un gasto excesivo, burdo, que es vergonzoso para el país. Entonces, ahora le voy a decir otra cosa. Hoy por hoy estamos jugando, estamos viendo un juego de dos titanes de la política, pero que se están jugando a realmente una situación de calamidad en el país. Porque lo del domingo hay que verlo con mucha cautela. Yo sé que van a cuartelar los guardias, un sinnúmero de cosas, señores, pero ahí se están jugando el poder y la sobrevivencia de cada uno de los candidatos. Es un asunto de vida o muerte, porque saben que gana uno, el otro lo va a pisotear. Y si gana él, y eso es terrible lo que estamos viendo el domingo. Hay que preocuparse y hay que pedirle mucho a Dios que interceda el domingo en esas elecciones. Muchísimas gracias, Ramfi. Ya llegamos al final. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Gracias a ustedes. El rumbo de la tarde y nos vamos hasta mañana. Bueno.